Buenos días. Si usted es una de las miles de personas víctimas del conflicto armado en Colombia, esta investigación que hablaremos hoy le va a servir. Escuche esto. El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, el cual nos muestra el inicio y la aparición de cultivos de uso ilícito. La persistencia de estos cultivos está ligada en base a la existencia de pobreza, a la marginalidad y a la falta de oportunidades de estudio. Aparte de eso, tiene el inicio y la existencia de organizaciones delictivas, el cual está dedicada a los cultivos ilícitos. Como nos cuenta Jorge Palma, una de las muchas víctimas de nuestro país, las vivencias y el dolor que tuvo que pasar al ser un secuestrado y al ser un cultivador de drogas. Miremos qué nos cuenta. Bueno, buenos días, nos encontramos con el señor Jorge Arizala. Él es cultivador, fue cultivador de la hormiga Putumayo. Entonces, para dar inicio con esta entrevista, quiero preguntarle que cómo fue su inicio en todo este proceso de cultivación, a qué edad, por qué accedió por este camino del cultivo de drogas ilícitas. El cultivo se empezó a la edad de 30 años, por el motivo de cual no había otra alternativa. Siempre en el tiempo de antes era la cultivación, era solo madera, en el cual no había otra fuente de trabajo. Cuando llegaron a ese proceso de la coca, pues entonces ya se metió uno al cuento de la coca, porque era lo que más se ganaba un pesito más. Lo de la madera era una esclavitud, no había una forma de uno ganarse un peso más. Y lo de la cosa ilícita, pues que es como la coca, empezando, entonces ya hicieron propuestas de que el trabajo era mejor, y ya uno tratando de eso, pues se miró y sí, hizo como el cuento, el ensayo y la prueba, y sí, totalmente fue un cambio total. Pero, ¿cómo realizaban todo este proceso de cultivación? Eso tiene un proceso. Para uno empezar, empieza de ceros y termina uno primero comprando la hectárea de tierra. Eso se derriba, después de eso se trocha. Bueno, un poco de eso lleva un cultivo. Para cultivar eso, hemos hecho un proceso largo. Empieza uno a comprar las matas o compra la semilla y se empieza de la mata pequeñita hasta la más grande. De ahí se empieza uno, cuando ya empieza el proceso o el fruto, como el cuento, entonces eso ya empieza a sacar hojas por hojas, y llega cada 3 meses hace uno una cosechita pequeña, hasta que ya cuando la mata está grande totalmente, entonces ya uno hace un proceso que es cuando más uno ya más mira como la plata y más como que se entusiasma uno en la coca. ¿Pero cuánto les pagaban? El diario como tal era 15.000 pesos diarios, pero ya eso era como decir el básico del trabajador, o sea, del obrero, pero ya como tal el que hacía sus cultivos y hacía su plata era el que más ganaba. El diario de uno era solo 15.000 pesos y a veces la comida. O sea, que usted consideraba que no era justo el valor que les pagaban por esos cultivos. No era justo, porque de todas maneras eso era pues se veía uno que se daba mucha plata. Y debido a eso, entonces ya con el tiempo la gente como que ya no quería trabajar por el mismo sueldo, sino que ya pedían otro sueldo más, que quería que les aumentaran el sueldo, porque pues, y la gente consciente a veces decía que sí, que le pagan los 20 y le daba uno la comida, y ya uno pues ya de mirar que la madera pues no era como un fruto, entonces se metió a eso, como que dicen, a la raspachineada, que eso era lo que pagaban mejor. ¿Y fue en algún momento usted extorsionado por la guerrilla? Sí, en el momento sí me extorsionaron, que estaba en mis cultivos, llegaron a pedirme vacunas, y bueno, y de ahí al tiempo ya se resucitó que sucedió que mataron a mi padre, y ahí fue cuando en el momento pues siempre uno le da duro, tristeza, porque sea como sea, por uno no pagar las vacunas y no estar pendiente de eso, ya hay uno ni cómo informarle a la policía en el ejército, porque si uno informaba acababa con toda la familia. Entonces son temas que siempre nos lo han dolido mucho en el corazón, y eso es difícil olvidarlo. Desde ahí fue cuando nosotros ya pues, yo prácticamente me vine ya para acá, para la ciudad de Bogotá, a buscar otra fuente de empleo, trabajo. Y eso es triste porque sea como sea uno dejar su tierra abandonada y venirse por acá, ahí sí como el cuento,
arriesgar a buscar otra fuente de empleo y otras alternativas, pero gracias a Dios pues hasta el momento ahí voy para adelante, voy bien trabajando, pero sí, siempre extraño mucho a mi familia porque ya conocí a mi familia, que una parte de mi familia por allá, y siempre es el temor de que pues de pronto no acá con mi familia, y eso sí es doloroso y siempre es triste porque ya conoce a uno, para volver a la tierrita no puede volver uno porque allá lo están esperando con los disparos otra vez, y salir corriendo no hay precaución de eso. ¿Y a su esposa y sus hijos nunca les dispararon, no les hicieron nada? Sí, a mi esposa la secuestraron y le pidieron la extorsión, como ella no dio la extorsión que le pedían, entonces se la llevaron. Y ahí fue cuando ya uno peor, uno ya toma otras alternativas y ya piensa uno mucho, que la mujer, quién sabe qué le harán por allá, dónde la tendrán. Sufre uno, los sufrimientos siempre son unos dolores de cabeza impresionantes, que uno no sabe qué hacer, si ponerse a llorar, lamentar o pedir súplicas o pedir ayuda, pero como vuelvo y digo, allá uno no puede decirle nada a la policía del ejército porque de todas maneras dicen, si usted informa al ejército, usted informa a la policía, lo primero que dicen, acabamos con toda su familia, con todos los que estén aquí en el pueblo los acabamos. Entonces uno ahí no puede decir nada, se queda uno callado y coger su familia, recogerlos y enterrarlos porque qué más. Y los secuestrados, pues esperar hasta cuando ellos le den así como dicen, la voluntad de liberarlos. ¿Y en qué momento liberaron a su esposa? Liberaron como al mes y medio, ya pues no sé, ya de pronto por ahí de una parte, y quedó con esa de que iba a otra parte, entonces por eso la liberaron, y si no lo hubiesen liberado, allá estuviera hasta el momento. Y al momento de realizar estos cultivos, nunca pensó en las personas afectadas por la producción de estos mismos, un ejemplo, los consumidores. Pues sí, ¿no? En ese tiempo, en esas cosas uno piensa, porque de todas maneras uno dice, bueno, uno se mete, pero ya como cuando se mete, así como el cuento, ya uno como que no piensa en nada, sino que en la plata que le paguen a uno. Eso es lo que uno piensa, dice, no, pues yo ya me metí a esto y a esto sigo y a esto voy. Entonces ya por eso es que la gente a veces se queda como amañada con esa vaina, con la coca, que dicen que no, que esa es la mejor plata que se consigue, pero así como se la consigue, así también se va. No, baila. ¿Cómo van a hacer eso a las tierras? No es que me dejan de vender lo mío, baila. ¿Cómo me van a dejar de vender la maripa? No, pues, ¿sabes qué, parcero? A mí lo que me importa de verdad es que me la sigan vendiendo. Me vale verga que se acabe, pero que uno la pueda seguir consiguiendo, ¿sí pilla? O sea, es eso. No, pues, parcero, eso se sigue vendiendo, claro que vende más porque nomás cogen a cualquier chinito como que por probar, eso es como el pero cigarrillo. Ustedes están, lo cogen y venga, socio, prueben que esto es más chimbita y eso se va a seguir vendiendo, pues por algo no se han acabado, ¿sí pilla? Nada, ¿sabe qué, bro? Sin palabras, eso le acaba mucho la vida a uno. O sea, usted ve la gente hasta bien formadita, usted ve unos piros que van de traje y se meten y tal, la compran. Eso le acaba la vida mucho a uno tenía sueños, aspiraciones y a qué baila, pero pues así sin palabras, yo no siquiera quisiera salirme en ese momento, pues estoy tan metido en eso que hasta me trama y pillo, uno se mete en unos viajes muy ásperos. Y nunca hubo un proceso de fumigación en sus cultivos, ya que pues en este nuevo acuerdo de paz que está planteando el gobierno, pues se va a realizar una sustitución de cultivos ilícitos por cultivos agrícolas. Entonces me imagino, supongo yo, que se va a ver afectado el terreno, porque si hubo un proceso de fumigación, ¿cómo van a volver a, digamos, a hacer una nueva siembra de cultivos agrícolas? Sí, en ese caso sí, eso hubo fumigaciones, porque según
el gobierno prometió muchas cosas a los que tenían sus radicaciones como la coca, pero en el momento él llegó y hizo propuestas de que la iban a mandar a radicar, que iban a mandar, y así fue, radicó, fumigó y todo, que incluso hay muchas cultivos que se terminaron, como decir la palma africana, todo eso. Sí, pero entonces, de que el gobierno no ha prometido nada, entonces la gente sigue en su misma vaina con la coca, porque el gobierno nunca prometió, lo que es como siempre, que promete y nunca cumple nada. Pues ese es un plan que es, diríamos, novedoso, porque yo creo que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Colombia lleva 30 años en esta lucha contra el narcotráfico y ha sido una lucha perdida. Hemos fumigado, hemos aspersado con glifosato, con paraquat, con cantidad de venenos que lo que han hecho es contaminar la flora, la fauna, el terreno, los indígenas, y eso no nos ha dado ningún resultado. Hemos fumigado más de 100.000 hectáreas, pero se han sembrado 200.000. Entonces, pues eso realmente no ha dado ningún resultado. Entonces yo creo que es hora de mirar el problema mucho más de fondo. El problema no es fumigar. Ahora, el problema no solamente es erradicar manualmente, el problema es mirar una sustitución de cultivos que le permita precisamente a aquellos campesinos que viven del cultivo de la droga tener otras fuentes de ingreso. O sea, bueno, hablando de todo este tipo que el gobierno no cumple, nada de lo que promete, ¿usted cree que cualquier intento por destruir los cultivos ilícitos va a generar pobreza y desempleo? Pues llegando al tema, pensándolo bien, de pronto puede ser posible, puede ser que sí, puede ser que no, pero si el gobierno llega a prometer lo que cumple y si se llega al acuerdo de paz, yo creo que sería un cambio total, en el cual pues se va a acabar lo de la guerrilla, se va a acabar lo de la coca, todo, pero si el gobierno promete lo que cumple, pues obvio que todo el mundo se dedica ya a otros trabajos, que ya son legales, que no van a ser ilegales, entonces en el cual uno ya se dedica a sus quehaceres. Bueno, yo creo que hay dos razones principales y estas son: la primera, porque diferentes campesinos se ven amenazados por guerrillas colombianas y simplemente si no cultivan aquellas plantaciones ilícitas, son despojados de sus tierras y etc. La otra es porque cultivar coca, marihuana, etc. simplemente es muy lucrativo, entonces fácilmente en vez de cultivar naranjas, peras, etc., prefieren hacer esos cultivos, simplemente se ve más el dinero. Bueno, el glifosato trae varias consecuencias no muy positivas para el medio ambiente, como cuáles. La fauna se ve afectada y la flora también. ¿En qué casos? Muchas veces cuando es suministrado a las plantas por vía aérea, que suele ser lo común, las fuentes hídricas cercanas tienen contacto con el glifosato. ¿Qué provoca esto? Su pH cambia, los peces pueden presentar problemas inmunológicos y alguna flora hídrica también se ve afectada. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Los pollos, por así decirlo, las aves, las gallinas, etc., simplemente presentan malformaciones en el feto por la toxicidad de este compuesto. ¿Cómo podemos verlo en las plantas? Muchas plantas presentan mutaciones. Bueno, y ya después de toda esta experiencia que vivió en el proceso de cultivo, ¿a qué se dedica ahora? ¿Qué es hoy en día? Hoy en día es solamente la agricultura, pues a tratar de que el gobierno prometa algo para ver si uno se cambia la forma de trabajo, porque ahorita pues lo que la madera y todas esas cuestiones en el campo siempre se siembra otras cosas que producen, como decía el plátano, que la yuca, que la caña, todas esas cosas, pues, pero a veces uno da del esfuerzo de uno, del sueldo que uno se gane por ahí cuando le paguen por ahí en un trabajo que uno consiga así, pero ya honradamente.
No es fácil, no es un proceso fácil, pero hay que intentarlo. No es fácil porque el Estado siempre ha mentido, ha incumplido, le ha hecho conejo a las comunidades, las ha engañado y la verdad nunca ha hecho presencia allí. Ha hecho presencia cuando manda sus avionetas a fumigar o cuando manda a la policía a sacarlos de allí o al ejército, pero el resto no ha hecho presencia con políticas públicas, con infraestructura, con carreteras, con posibilidades de empleo. Eso no lo ha hecho. O sea, eso funciona en la medida en que sea un paquete completo, ¿de acuerdo? Eso está muy ligado con el punto número 1 del Acuerdo de La Habana, que es el tema rural, el tema de la tierra. Fíjate que la tierra está en manos de unos grandes señores empresarios de la tierra que no la cultivan, que están abandonadas y el pobre campesino tiene que empezar a descuajar selva para empezar a sembrar cultivos ilícitos. O sea, que ahorita se está dedicando solo a sembrar. Sí, a sembrar solo así, ya no con la coca, sino ya otra alternativa. ¿Y las viene a vender acá a Bogotá? Sí, aquí a Bogotá, aquí se produce. Lo que se produce allá, pues viene uno y lo desarrolla acá, lo comercializa, como dicen. Muchas gracias. Claro, es que es muy importante que esto que se está sembrando en cultivos ilícitos se siembren en productos de pan coger, ¿cierto? Papa, yuca, maíz, frijol, habichuela, trigo, todo ese tipo de cosas que es lo que consumimos nosotros. Eso nos permitiría hacer una despensa agrícola muy grande, muy buena, y mejoraría las condiciones de vida de los colombianos, bajaría la carestía de los alimentos y mejoraría la vida de los campesinos porque a través se formarían cooperativas. La idea es que el gobierno realmente llegue con políticas públicas, o sea, que llegue con vías, con carreteras, con infraestructura para ello, ¿de acuerdo? Para que realmente sea rentable cambiar los cultivos, que haya una sustitución verdadera y que el campesino diga, oiga, valió la pena cambiar de sembrar coca y pasar a sembrar maracuyá, por decir algo, porque es rentable y estoy dentro de la legalidad. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo programa.